Bueno, entonces nosotros en la sesión anterior habíamos entrado como el asunto de las emociones, como el aparato de emociones, cómo crece, cómo pasa por una serie de procesos antes de convertirse en lo que conocemos actualmente como el sistema pues afectivo emotivo. Revisamos también que tenía unas formas, o sea, unas utilidades para nosotros, que eran unas ventajas, que nos convertían a nosotros en una especie prácticamente aventajada por encima de otras especies, porque además de contar con el aparato emocional con el que cuentan las otras especies, tenemos la capacidad entonces de a partir de esas emociones que nos engloba, decidir, elegir la mejor decisión. Y habíamos entonces dejado como una lectura, que eran las lecturas de los mapas exteroceptivos, propioceptivos e interoceptivos, y mencionado los tres estadios de la conciencia, por decirlo así. El sí mismo central, el sí mismo biológico y el protosí mismo. Esos son los elementos que vamos a conversar el día de hoy y vamos también a introducir el concepto de la hipótesis del marcador somático. Esa hipótesis del marcador somático en Damasio es muy importante porque, como vamos a darnos cuenta, gran parte de la intuición, que es, digamos, una de las características que podríamos decir humanas, ¿no? Tuve una intuición, tuve esta idea, se me ocurrió, no surgió de la nada, surgió sobre la base del cuerpo. Entonces, esta es, digamos que la explicación que vamos a, a entender un poco mejor en la clase del día de hoy. Entonces, en primera medida, pues me gustaría preguntarles a ustedes la diferencia que ustedes establecen. Vamos a pensarlo en términos de pensamiento categórico, es decir, cada columna que tenemos aquí va a ser uno de las palabras que estamos hablando, ¿no? Como para poder saber cuáles son sus límites y hasta dónde llegar y tenerlo un poco más claro. Entonces, tenemos el proto sí mismo, que va aquí. Luego tenemos el sí mismo central, que va acá. Por último, tenemos el sí mismo autobiográfico. Y al mismo tiempo también tenemos como otras tres, digamos, divisiones que también podríamos nosotros hacer. Para que no nos confundamos, las voy a hacer aparte. Entonces tendríamos mapa exteroceptivo, mapa interoceptivo, mapa propioceptivo. Entonces son como, pertenecen como a lugares distintos y quisiera como que pudiéramos ponernos en común, ponernos de acuerdo un poco en términos de qué hemos entendido por cada uno. Entonces, yo quisiera como darle la oportunidad a que puedan participar en este momento, que me puedan contar un poco, eh, bueno, qué entendieron por estos elementos, ¿no? ¿Qué significa el cerebro cartógrafo un poco? ¿Qué significa eso de que el cerebro es un cartógrafo nato? O sea, nace con esa capacidad de hacer cartografía. ¿Qué significa eso? Bien. Entonces,
vamos a conversar sobre eso. Cuéntenme un poco qué entendieron de esto. ¿Están en rojo? ¿Están en amarillo? ¿Están en verde? Entonces, cuando nosotros asumimos que el hecho de que el gato perciba que hay dos gatos, porque en el espejo la información que recibe es del mapa exteroceptivo de que hay otro gato, pero no tiene la yuxtaposición de que lo que mueve, digamos que cuando él brinca, también el gato brinca. Es decir, que yo estoy generando ese movimiento, ese reflejo que registro a través de mi mapa exteroceptivo. Entonces, visto así, digamos que las dos caras de la moneda en el gato no se percibe como si fuera una sola moneda, sino como dos monedas. Bien. Mapa exteroceptivo, aparte, lo que sucede a través de nuestros sentidos. Mapa interoceptivo, lo que sucede en el interior de nuestro organismo. Y el mapa propioceptivo es este que permite tener una conciencia de espacialidad. Espacialidad del cuerpo. Me parecería interesante lo que decía la compañera. Yo no sé si una persona que se ha quitado sus cejas no tenga conciencia de en dónde se encuentran sus cejas. Eh, Sería interesante hacerle la pregunta, ¿puedes señalarme tus cejas a personas que no se han hecho o que se han rasurado o que tienen tatuadas sus cejas? Y mirar las respuestas, ¿no? Mirar qué tan precisos son. Pero normalmente siempre por el efecto del tiempo del desarrollo, las cejas se han ubicado encima de nuestros ojos, ¿no? Entonces ahí tenemos el mapa propioceptivo, Profe, interoceptivo y Oye, exteroceptivo. Dime. oye, es como cuando le preguntan por ejemplo, a un calvo que hasta dónde se lava la cara, ¿no? O sea, si pero digamos una persona calva, pues que no tenga pelo, se lava la cara, pero pues hasta dónde se la lava. O sea, la frente hasta donde, digamos, por decirlo así, Ujú. ¿me entendés? Algo como No sería similar prácticamente al... como lo mismo. Porque no saben que las cejas pues siempre están arriba de los ojos, ¿no? Pero digamos la frente es como más Bueno, arriba, ahí, por ahí decirlo ya así. digamos que en eso de las cejas parece que no somos expertos realmente. Eh, el asunto es que profe, nos hace pensar en... Dime. ¿Sí? yo tengo una duda de por qué a las personas que, digamos, les amputan alguna extremidad, una pierna, un brazo, ¿por qué siguen sintiendo que lo tienen? Exactamente, para allá iba. Íbamos para el miembro fantasma porque nosotros llevamos, imagínate que a nivel de tu corteza cerebral, ¿vale? Piensa que hay dos neuronas, tres neuronas, por poner un ejemplo, normalmente, eh, digamos, funcionamos como una secuencia de neuronas, ¿no? Como encadenadas. Entonces, de tres a cuatro neuronas normalmente es como las que participan. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una representación en ese grupo de neuronas que hace el mapa de representación de tu cuerpo. Entonces, digamos que tú has crecido haciéndote una representación de tu cuerpo eh, con cinco dedos, con dos brazos, con, bueno, cinco dedos en una mano, ¿no? No es que cinco, pero el asunto es que me entienden, tienen un mapa de su cuerpo, ¿listo? Con ese mapa de su cuerpo ustedes van por el mundo. ¿Qué sucede cuando súbitamente, de manera abrupta, pierden un miembro o un dedo? Significa entonces que la plasticidad cerebral, es decir, el ajuste en el mapa, toma tiempo, ¿vale? Yo voy a seguir sintiendo, voy a seguir generando la representación de la ruta neural a la que estaba habituado. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, nosotros utilizamos, ¿cómo se representa, digamos, nuestro pulgar? Nosotros que somos la sociedad de los pulgarcitos. ¿Por qué? Porque pues nos la pasamos chateando, nos la pasamos, bueno. Entonces, Pulgarcitos es un libro también de un sociólogo
Bueno, pero volviendo al tema es, pulgarcitos, ¿cómo se representa eh, mapa cortical? O sea, si pudiéramos decir, vení, yo quiero la representación cortical de mi mano, normalmente el mayor territorio neural, es decir, la mayor cantidad de neuronas que van a necesitarse para representar mi dedo pulgar es mayor que quizás el dedo meñique, el pequeñito. ¿Por qué? Porque casi no lo uso, porque casi no es, digamos, relevante. Entonces, a veces uno dice, oye, si yo tuviera que amputarme un dedo como una ofrenda, pensando en este John Wick, ¿no? Tengo que quitar un dedo, ¿qué dedo me quito? Si me quito el pulgar, prácticamente estoy casi que quitándome la vida, porque nosotros manipulamos herramientas con el pulgar. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿cuál es el dedo que sobra? Cuando ustedes se levantan por la mañana y se golpean el dedo pequeño del pie, uno siente que ese dedo sobra, porque realmente uno nunca es consciente de él, solo en el momento en el que se golpea. Entonces, volviendo al ejemplo que hace la compañera, es indicarles a ustedes que nosotros nos la pasamos generando ese mapa de nuestro cuerpo, pero también el mapa exteroceptivo, para que también caigan en cuenta de eso. Cuando ustedes se levantan en la noche y no ven nada, ustedes cómo se mueven por la casa sin golpearse, sin tropezarse. Pueden ir del baño a la cocina, a la cocina a la cama, sin tropezarse, sin caerse. Oye, pues tienes un mapa exteroceptivo de tu casa. ¿Qué pasa cuando te vas para otra casa? Tú utilizas tu mapa exteroceptivo para guiarte en el mapa nuevo, ¿no? Y a veces tú estás habituado, como que terminas en un lugar de la casa y tú dices, ¿yo por qué estoy en este lugar de la casa? Y caes en cuenta que en ese lugar de la casa, que supongamos es el baño, y esa es tu ruta habitual, o sea, tú vas al baño y tomas ese camino. Entonces, cuando tú dices, quiero ir a orinar, pues terminas en un lugar de la casa diferente cuando has cambiado de casa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tú se forman los mapas pues en la interacción con el entorno, en la interacción con tu cuerpo. Es decir, que si yo, por ejemplo, juego fútbol más que otras cosas, mi representación corporal de mis piernas, ¿bien? Es distinta a la representación corporal que puede tener un boxeador de su cuerpo. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que somos culturodependientes, o sea, que lo que hacemos a través de nuestro cuerpo, lo que hablábamos en la segunda clase, lo que le pasa a nuestra piel es lo que le pasa a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro y por lo tanto a nuestra mente, a la conciencia de nosotros. Entonces, ¿cómo será el cerebro de o la habilidad de Messi, ¿no? Para eh, manipular el balón. Quizás si nos ponemos a jugar, yo no es que tenga la habilidad de Messi, pero mi habilidad estaría puesta en otra representación, lo que para el cerebro de Messi y sus neuronas se convierten en un efecto importante. Quizás para mí esa misma región, digamos, estamos hablando de los lóbulos occipitales porque Messi tiene una visión periférica impresionante, es decir, no necesita ver al jugador que llegó a ese punto para anticipar el balón y ponerlo en ese lugar. Es decir, que la visión 180 grados, pues digamos en el caso de Messi es muy impresionante. En el caso mío, quizás no. Es decir, que mi corteza occipital quizás no sea para visión periférica. ¿Por qué? Porque no es mi área de interés. No es lo que necesito para vivir. Aplicando un poco el asunto de la teoría evolutiva, selección natural, mecanismos de adaptación, etcétera, diríamos entonces que nosotros creamos nuestros propios dispositivos, es decir, nuestros cerebros son el resultado de nuestra propia evolución, de lo que le hemos dicho a nuestra piel que es importante, los dedos que son importantes para nosotros, la forma, digamos, de bailar, caminar, todo, digamos, absolutamente todo estaría en nuestro cerebro. Y en ese sentido, entonces, una persona que nace ciega, su corteza occipital, que genéticamente viene dispuesta a ver, pues empieza entonces ya no a ser ocupada para ver, sino que empieza la plasticidad a operar y tenemos entonces una corteza occipital que en vez de ver, procesa tacto,
o procesa audición. Bien. Entonces, significa por lo tanto que nuestros mapas, por eso es tan interesante cuando tenemos demencia, ¿vale? Cuando empezamos a envejecer, Alzheimer's, Parkinson, todo esto, es notar cómo nuestros mapas empiezan a fallar. Es decir, la velocidad con la que adaptamos el mapa se afecta. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra capacidad motora se la debemos a nuestro cerebelo. Nuestro cerebelo es como un pequeño cerebro especializado en automatizar, automatizar. En ese sentido, entonces, eh, ya no va para corteza cerebral, es decir, yo ya no tengo que ser consciente de que voy a dar un paso y de cómo voy a dar un paso. Yo ya no tengo que ser consciente de cómo me voy a bajar de la cama, de la silla, de sentarme en la silla. Entonces, ¿por qué se caen los abuelos? ¿Por qué se caen los adultos mayores? Porque la velocidad de adaptación, es decir, que yo cuando rozo con mi pierna una silla, solo con ese pequeño roce, yo ya estoy generando un mapa exteroceptivo de la silla, una representación de qué tan pesada es, qué tan alta es, ¿vale? Y con eso tomo el mapa interoceptivo de mi cuerpo, mi mapa propioceptivo de dónde estoy yo en el momento a nivel espacial y decido si me tiro, literal, sobre la silla o es una silla muy bajita que no me puedo tirar, que tengo que bajar con calma, con despacio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en el adulto mayor, estos mapas, tenemos la información estereoceptiva, pero esa información estereoceptiva se fundamenta se fundamenta en los viejos mapas. Y entonces, lo que antes nos funcionaba, es decir, el mapa que nos funcionaba para sentarnos en las sillas, pues ya no se está actualizando. Ya no, ya le es indiferente si la silla es alta o es baja, si la cama es, si ha cambiado la posición, etcétera. Y eso también nos lleva a que el tono muscular, es decir, nuestra fuerza para estar sentados en un lugar sin movernos, eh, a medida que vamos haciéndonos adultos mayores, va nuestro tono muscular disminuyendo. Eso significa que también esa nueva información del mapa interoceptivo y propioceptivo que venía de los músculos, diciéndonos, oye, ya no puedes hacer, ya no puedes apoyarte como te apoyabas, ya no puedes correr de la forma que corrías, ya eso no empieza a retroalimentar lo suficientemente rápido. Y en ese sentido, entonces, las cosas se ponen complicadas. ¿Cómo hacemos entonces para mejorar el desempeño en un adulto mayor? Pasarlo a conciencia, es decir, el adulto mayor, para bajarse de la cama, debería de hablarse a sí mismo, debería de decir, bueno, voy a bajar el pie izquierdo y ahora voy a, y eso va a prevenir caídas, ¿bien? ¿Por qué? Porque el mapa automático ya no está funcionando. El mapa que utilizaba para organizar su mundo, su vida, ya no está funcionando. ¿Listo? Entonces, todos nosotros tenemos un mapa sobre el cual nos movemos. Por eso también es importante entender por qué cuando somos niños recordamos proezas como si fuéramos unos superhéroes, porque tenemos una representación exteroceptiva de que ese lugar del que saltábamos era gigante, era impresionante. Pero lo interesante es que lo estábamos construyendo en relación con mi mapa interoceptivo, es decir, con mi estatura, con el tamaño de mis manos, con el tamaño de mi cabeza. Y eso significa entonces que a medida que empiezo a crecer, el mapa exteroceptivo de los lugares, entonces, por ejemplo, la silla que yo no alcanzaba a sentarme, a medida que yo empiezo a crecer, va a generar que como consecuencia yo pueda decir, ve, yo recordaba esta silla o yo recordaba esta silla más alta, ¿vale? Pero no ha cambiado la silla. Lo que pasa es que cambié yo la representación que tengo de mi cuerpo, y al yo cambiar esa representación, es decir, sentirme más alto, en perspectiva, el mapa de la silla también va a cambiar. Bien, por poner ejemplos, ¿listo? Entonces, nos movemos en función de ejemplos, de modelos, de mapas.
o sea, lo que guía la conducta, ¿listo? Y esto es súper interesante porque desde la perspectiva cognitiva, luego hablamos de los enfoques, pero desde la perspectiva cognitiva, decimos que la conducta en general, el comportamiento humano en general, pues se fundamenta sobre la base de una representación, es decir, el contenido de la mente es el que rige por qué una persona decide lo que decide, elige lo que elige. Es decir, que el contenido de la mente modula la interpretación de la realidad. Bien, ¿eso qué significa? Que yo tomo decisiones en función del modelo que tengo, del modelo mental que tengo. Y en ese sentido, por ejemplo, digamos, mi campo de investigación, pues son los modelos mentales, es decir, la forma en que nosotros tomamos decisiones o por qué tomamos decisiones, ese tipo de cosas. Entonces, visto así, nuestros mapas no los percibimos de forma separada, es decir, lo hacemos simplemente para estudiarlos, ¿vale? Pero cuando yo te pregunto a ti, Laura, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Etcétera. Tú utilizas la información de tus tres mapas al mismo tiempo. O sea, tú no dices, en mi mapa exteroceptivo, profe, observo, ¿no? O sea, es una percepción de realidad unificada, un monismo completo, ¿sí? Es decir, que tomas la información de todos esos mapas para decirme, profe, me duele el cuello en la posición en la que estoy. Profe, tengo hambre, profe, tengo sueño. Profe, no le entiendo, ¿sí? Toda esa información proviene de estos mapas, ¿ok? No sé si hasta ahí tienen preguntas, ¿está claro? ¿Inquietudes? Profe, estoy en amarillo. Es Ah, que hubo un dale, momento como que cortó y en el principio y la verdad que como, listo, listo. Entonces, amarillo es porque tienes algo claro y algo que no está muy claro. ¿Qué es lo que de pronto dices tú, profe? Me gustaría que me aclarara esto, porque ya esto otro lo tengo claro. o sea, profe, por ejemplo, el mapa estereoceptivo, ya, todo bien, Ajá. pero, por ejemplo, el mapa, o sea, el interoceptivo y el propioceptivo aún están un poco inconclusos para mí. Perfecto, perfecto. Listo, En mi caso también el propio objetivo está un poquito como distorsionado. listo, perfecto. Entonces vamos a explicar el propioceptivo como para que nos quede claro. Si yo les, porque digamos el parcial, para que de una vez sepan cómo yo les pregunto en parcial. Yo les pregunto en parcial, por ejemplo, em, una persona que confunde izquierda con derecha, ¿tiene un problema propioceptivo en su mapa propioceptivo o es un problema del mapa interoceptivo? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? Sería Para propioceptivo. en el mapa propioceptivo, porque no sabe en qué lugar Ajá, está. exactamente, tal cual, tal cual. Es decir, el mapa propioceptivo nos da una información es de espacialidad, ¿bien? Es decir que eh, cuando ustedes hacen el dibujo de su cuerpo, o sea, yo les digo, dibujen una persona. Entonces ustedes lo están escuchando como la guía. Sí, obvio, un poquito robot. Sí, sí, sí. Ah, bueno, menos mal. ¿Ya me escuchan mejor o sigo Ya robot? me tranquilo. No, pero escuchamos más. Espérame, voy a compartir mis datos a ver si... Pero venga, aquí, ¿alguno de ustedes ha entendido full el propio objetivo? Pues lo máximo que he entendido es que es como nuestra manera de nuestra conciencia de mostrarnos nuestras extremidades y así mismo poder saber y hacer. Pero ese no es el interoceptivo. Esa también es mi duda. Es que yo, pues de acuerdo a la lectura, el propio objetivo es algo mucho más interno. O sea, pues Ujú. digamos en términos más viscerales. Muy Entonces, loco. Ajá. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Aquí.
Hola. Es como más a nivel interior, ¿no? Y el estereoceptivo que captan nuestros sentidos es, por ejemplo, si miro a mi alrededor para hacerme una representación de lo que hay afuera. Por ejemplo, a mí no me funciona bien el mapa porque yo en todas partes donde voy me golpeo, me hago Es que morado a y mí no no me me doy cuenta. funciona. Entonces, y Ajá. por Ajá. ejemplo, el mapa propioceptivo, pues él estaba diciendo, ¿no? De que nos hace consciente de dónde están partes de nuestro cuerpo, ¿no? O O sea, sea, serían Y creo como que no han explorado nada más. la parte de adentro, el propio, nuestras partes del cuerpo y estereoceptivo la parte exterior. ok, y tengamos en cuenta que todo esto se está grabando. Exacto. Ay, no. Eso es, pero sí, más o menos es así. Pues igualmente le pedimos al profesor una pequeña definición de cada uno, para tenerlo bien claro. ¿Cuál es el Pero interoceptivo? entonces Yo se lo que supone que, entendí del propioceptivo se es que supone es una sensación que uno no ve, pero pues la siente ya, con lo de la ceja, fue lo único que o sea, entendí. por ejemplo, el propioceptivo es algo como más de los reflejos, ¿no? Es algo que nosotros no nos ponemos a pensar como, uy, como estoy respirando, uy, me está latiendo el corazón. Es algo más como de los reflejos, ¿no? Es algo natural, es algo automático. Ajá. Por lo que Ajá. entendí más o menos es, pero Sí, bien, 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 bien. No, o sea, es bonito que cuando uno no está, empiezan a, yo entendí, eso es lo que uno quisiera cuando uno está, ¿sí? Porque eso es Pero finalmente lo que te ayuda. no me has resuelto la duda del interoceptivo. El Sí, sí, propioceptivo sí. ya. Vamos, Profe, ¿no será que nos Sí, colabora dándonos las definiciones de cada uno y así no, eso está no en la queda lectura. vale, ya está. digamos que vamos a ponerlo como en nuestras palabras para que sea un poco más sencillo, digamos, de entender. Los tres mapas nos dan información, solo que la información que nos van a dar tiene características distintas o un matiz distinto, un énfasis distinto. El estereoceptivo ya no tenemos inconveniente. La diferencia entonces entre el propioceptivo y el interoceptivo es que en el interoceptivo tendríamos la información de nuestro organismo como tal, puro, es decir, hambre, ganas de orinar, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestras, nuestra, nuestra representación de nuestro cuerpo, ¿sí? De que estamos vivos, ¿sí? De que tenemos unos músculos, que tenemos unos huesos, que tenemos, ¿vale? Todo esto. Sí, Juan, levantaste la mano. O sea, entonces, para ponerlo así como en términos más generales, ¿no? El propioceptivo es algo espacial, ¿no? El interoceptivo es algo más bien de sensaciones. Y pues el exteroceptivo, creo que dice así, pues ya es como lo externo a nosotros, ¿no? Lo que percibimos. Así estaría, entonces. Sí, digamos que sí, sí, sí. O sea, lo interoceptivo sería como la estructura de tu cuerpo, tu estructura, o sea, de qué estás hecho, ¿no? De qué estás hecho. Que tengas conciencia de que estás en un cuerpo, que no estás, como cuando en las meditaciones, yo no sé si has hecho algunas relajaciones que te dicen, siente tu dedo gordo del pie, ¿no? Y luego, esa información es interoceptiva, ¿sí? Es tu cuerpo, de que estás habitando ese cuerpo. Ahora, cuando tú ya dices, voy a pensar en mi cuerpo en el espacio, ¿no? Pensar mi cuerpo en el espacio significa que cuando tú tienes los ojos cerrados en este momento y yo te digo, levanta tu mano izquierda, tú puedes hacerlo. Que si te digo, ráscate la oreja derecha, tú puedes hacerlo. Que si te digo, tócate el tobillo en la parte externa, tú puedes hacerlo. O sea, entiendas el sentido espacial que tiene tu cuerpo, que hay partes internas, partes espacialmente hablando, dónde está tu cuerpo.
dónde me encuentro en este momento. Por ejemplo, ¿cómo contestas para que nos quede un poco más claro? Si yo te digo, en este momento, ¿tú estás sentado o estás parado? Si estás acostado o estás caminando. Para contestar a eso, lo harías con mapa propioceptivo propiamente dicho. ¿Bien? Es decir, tu espacialidad. ¿Vale? Eh, estoy subiendo, estoy desacelerando. ¿Dónde tengo en este momento mi nariz? ¿Dónde tengo en este momento dónde tengo tensiones en mi cuerpo? Bien. ¿Dónde tengo tensiones en mi cuerpo? Estaría más en el lado de un mapa interoceptivo. La conciencia de la estructura, ¿sí? Del músculo, ¿listo? De la piel. Entonces, ¿dónde me duele? Cuando es ¿dónde me duele? La sensación de dolor provendría de este mapa interoceptivo, pero el dónde me la daría el propioceptivo. No sé, Julián, si es claro ya o hay otras inquietudes ahí para los demás, porque ahorita están conversando súper rico, yo estaba escuchando. Profe, entonces se podría decir que el propioceptivo, entonces es de, pues digamos, de la conciencia espacial, y el interoceptivo es de o sea, es la conciencia pues de nuestras partes del cuerpo en el espacio en el que están. Ah, ok, ok. Tal vez Vamos a usar solo espacialidad en el mapa propioceptivo. ¿Listo? Ok, ¿Eso qué significa? Que lo interoceptivo sería cuando tú dibujas tu cuerpo, ¿vale? Ese dibujo de tu cuerpo allí, de que tienes una piel, un límite, porque tu piel es un límite, te la da el mapa interoceptivo. Digamos que ese afuera y adentro, el mapa exteroceptivo, todo lo que está sucediendo afuera. ¿Cómo te das cuenta tú que lo que está pasando adentro? Porque tienes un mapa interoceptivo, ¿vale? Que te dice, mi piel llega hasta aquí, lo que está pasando dentro de mi piel, lo que está pasando fuera de mi piel, ¿vale? Entonces, interoceptivo, lo que pasa dentro de mi piel, exteroceptivo, lo que pasa fuera de mi piel, ¿vale? Y hasta ahí. Ahora, ¿qué le agrega el propioceptivo? Entonces, espacialidad. La palabra, digamos, como clave del propioceptivo es la espacialidad. Entonces, que además de que tú sepas qué está pasando dentro de tu piel, puedas decir en dónde, en qué parte de tu piel. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Y además, que tú puedas moverte con ese cuerpo en el espacio. Entonces, cuando la compañera te decía, yo creo que yo tengo dañado ese mapa, ¿sí? Es porque se le dificulta tener conciencia de su cuerpo en el espacio. Es decir, ella cree que su mano está en un lugar lejano del vaso y resulta que está muy cerca del vaso y lo tumba. Resulta que ella cree que su cuerpo está lejos de la puerta y resulta que está muy cerca de la puerta y se golpea. ¿Bien? O se tropieza. O cuando ustedes están subiendo gradas. Entonces, ustedes dicen, bueno, la conciencia del cuerpo va de que vamos bien y resulta que no viste un escalón, mapa exteroceptivo no te dio esa información y te caes. Pero el asunto entonces ahí es distinguir que el mapa propioceptivo te brinda esa conciencia corporal y decimos conciencia corporal es porque eh, te das cuenta con el mapa propioceptivo que tu brazo es tu brazo derecho o tu brazo es tu mano izquierda o tu dedo índice derecho. Ese tipo de ubicación pongámosle que el mapa propioceptivo es el GPS, por decirlo así, ¿vale? Es tu GPS, tu GPS. El mapa interoceptivo sería como el territorio. Tú sabes, digamos, lo que está dentro de la piel, el límite. Y ahora con el GPS, digamos que tienes la ubicación en qué lugar, digamos, de tu piel está sucediendo lo que está sucediendo.
¿Sí? ¿Se entiende mejor o Sí, no? profe. Sí, profe. Y profe, una pregunta, la parte donde los reflejos, ¿eso sería el propioceptivo? Y la parte de la respiración o movimientos involuntarios, ¿en qué partiría? Bueno, los reflejos te refieres a que, por ejemplo, te tiran un balón y tú reaccionas y lo atrapas, ¿no? O sea, no lo, como que ves caer algo y mandas la mano como en el espacio porque calculas que es ahí que va, ¿no? Que va a estar. Sí, eso sería más propioceptivo, ¿no? O sea, digamos que un arquero necesita un buen mapa propioceptivo, mucha conciencia de su cuerpo, ¿sí? Que está en la trayectoria del balón, todo ese tipo de cosas. Bien, eso sería muy propioceptivo. Ya, por ejemplo, que el otro ejemplo que tú dabas, que no recuerdo en este momento, se me escapó, pero ahí creo que estaba más por lo interoceptivo. Pero el asunto, lo interesante de esto es que ustedes pueden hacer la lectura que quieran, es decir, ustedes pueden, por ejemplo, decir, para poder atrapar el balón, ¿no? El ejemplo que estábamos dando, ¿cómo participa el mapa exteroceptivo? ¿Qué información me da? Ah, bueno, me da información de que lo que viene es un balón que viene a determinada velocidad, ¿vale? Que tiene determinado peso ese balón, ¿listo? O sea, me da toda la información de lo que está sucediendo afuera, de lo que está pasando afuera. Y, y mi mapa interoceptivo me estaría diciendo que estoy aquí presente, ¿no? Que tengo un cuerpo, que estoy en un organismo, ¿listo? Y que ese organismo, que está con unos límites de, de, bueno, ustedes en este momento pueden darse cuenta sí, interoceptivo de los movimientos involuntarios, la respiración, la frecuencia cardíaca, sí, es completamente interoceptivo. Es decir, todo lo que pasa al interior es interoceptivo, ¿listo? Y el hecho de que yo tenga esa conciencia o sea, esa estructura de organismo, entonces ahorita yo ya puedo con eso, de que dispongo de un mapa que me dice que tengo 2 brazos y 2 piernas, mandar esos brazos y esas piernas al lugar que necesito mandarlos. Y eso es propioceptivo, ¿sí? De decir, me moví, yo tengo la cancha detrás, yo no estoy viendo la cancha, pero yo, por el desplazamiento de mi cuerpo, mapa propioceptivo, me doy cuenta que estoy lejos de la cancha o que estoy cerca de la cancha. ¿Por qué? Porque el mapa exteroceptivo de la cancha, de donde estamos jugando, me indica el lugar de mi cuerpo en el espacio. Es decir, que yo no puedo hacer propiocepción o no puedo generar mapa propioceptivo sin la información exteroceptiva, ni tampoco puedo generarla sin la estructura corporal. Por lo tanto, por eso hablamos de ese monismo, de que no hay una separación. Todo sucede al mismo tiempo, todo. En el caso del gato, lo percibe como separado. En el caso del ser humano, lo percibe unificado y por eso juega, ¿no? Sabe que él es el que genera, que causa que aparezca ese reflejo y juega con su reflejo, juega con sí mismo, ¿sí? ¿Vale? No sé, hasta ahí claros, dudas, verde, amarillo. Pues ya me quedó claro, profe, muchas gracias. Vale, listo. Entonces, ahorita, bueno, se me borró lo que teníamos. Ahorita vamos con el sí mismo, ¿vale? O sea, lo que tiene que ver con la conciencia, con los estadios de la conciencia, ¿vale? Entonces, tenemos proto sí mismo central y sí mismo autobiográfico, como estadios de la conciencia o momentos de la conciencia. Vamos a entender un poco cómo se da eso. ¿Qué entendieron ustedes de eso? Pues, profe, el protosimismo entendí más o menos que era como la manera, ¿cómo explicaría? Como el aspecto neuronal que nosotros tenemos, que desarrollamos como esa cierta estabilidad del organismo, como las sensaciones o algunos ciertos sentimientos que tenemos, pero más que todo los primordiales. Eso es lo que más o menos entendí. Ok, bien.
¿Alguien más entendió algo diferente o todos entendieron algo similar? Es decir, o sea, la pregunta es, ¿todos estamos como en esa idea? Más o menos lo que quiere decir el compañero es, significa que el proto sí mismo, o sea, el primer indicio de la conciencia, la primera manifestación de la conciencia, arranca en el momento en el que yo tengo una sensación corporal. Es decir, que ante un estímulo, cualquiera que sea ese estímulo, auditivo, visual, táctil, etcétera, se genera un cambio corporal. Cuando yo me percato de ese cambio corporal, de esa nueva sensación corporal, fruto de ese estímulo, estamos hablando de un protosimismo. ¿Sí? ¿Eso es lo que entendieron? O sea, profe, es como la primera vez que sentimos esa sensación. Sí, es la primera vez que sentimos esa sensación. Entonces, tu cuerpo te indica, tú ante, supongamos, ves a la chica que te gusta, tu cuerpo te indica que acabas de ver a la chica que te gusta. Te lo marca. Siempre que la ves, experimentas la misma sensación corporal, ¿sí? Siempre que la ves, tienes un cambio corporal. Tú todavía no sabes qué es, pero es un cambio corporal fruto de ese estímulo que viene con varias fuentes, es decir, no solamente que la ves, sino que también huele y de pronto la saludas y la tocas y además de eso te habla y la escuchas. Y ante ese conjunto de datos se genera una sensación corporal, un cambio corporal. ¿Eso qué significa? Que nuestro organismo, nuestra mente, la conciencia, parte de la activación, parte de como está encarnada en el cuerpo, inicia cuando el cuerpo cambia, ¿vale? Por eso, lo que decimos es que, pues, un cuerpo enfermo, pues, causa una mente enferma. Y en ese sentido, entonces, por eso se les recomienda a ustedes, no atiendan personas si tienen, por ejemplo, migraña, si ese día ustedes están con dolor físico, porque difícilmente su mente va a poder ocuparse adecuadamente. Bien, entonces, volviendo nuevamente, sí mismo, proto sí mismo, como borrador del sí mismo, es esa respuesta organísmica a los estímulos, ¿vale? Sería eso. Y hasta ahí, digamos que no tenemos, sí, a los estímulos que nos, o sea, no todo nos provoca cambios corporales, ¿no? O sea, en este momento ustedes pueden decir, bueno, seguir en el mismo estado corporal, pero hay estímulos que sí nos causan, que sí nos cambian. Bien. Entonces, visto así, digamos que es mucho más sencillo, por ejemplo, de entender que necesitamos un cuerpo sano para no malinterpretar ciertos cambios, ¿vale? Es decir, podríamos decir que tendríamos ante un estímulo, un mismo estímulo, dos organismos que pueden, uno ser mucho más sensible a ese estímulo que otro organismo. Y eso explicar entonces por qué un organismo percibe ese estímulo como amenazante o peligroso y otro organismo dice, no, me encanta, me gusta. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos un protosimismo que es un cambio corporal. ¿Listo? Un cambio corporal. Ahora, luego de ese cambio corporal, ¿qué estadio continúa? Hablamos del sí mismo central. ¿Qué se aporta a esa sensación corporal? O sea, organismo que estaba en un estado de equilibrio, de homeostasis, ¿bien? Llega un estímulo y lo modifica. Tenemos un protosimismo, una conciencia de que hubo un cambio corporal. Y pasamos al protosimismo central. ¿Qué entendimos por protosimismo central?
¿Qué entendieron por el sí mismo central? Por lo que más o menos entendía. O era hay veces, muchas veces una descripción de una imagen o de algunos sentimientos, pero como tal no entendía mucho esa parte. Más o menos era eso lo que entendía, que era como una cierta modificación. No sé si está en lo correcto. Ok, ok, bien. Ahí Sebastián dice, profe, pues como el América. ¿Cómo así? Rojo. Ah, ya, ya, ya. Ya. Vale, Pentacampeón, dice. ya, ya, ya. Entendí, entendí, entendí. Listo. Es decir que el sí mismo Teacher, qué central, pena. Teacher, qué pena. ¿Qué estaban diciendo? Es que se me fue el internet por un momentico y no escuché bien. Lo estamos, que estaba participando mi compañero Julián. sí, él Tú le digamos que respondiste algo después él da, y ya me acordé. vale, él da una definición, digamos, de sí mismo central. Y está preguntando que si es así o no es así. Yo veía un comentario de Sebastián, entonces dice, pues en últimas que está en rojo, ¿sí? Eh, claro. Entonces, en ese sentido, vamos a precisar. ¿Qué más entienden ustedes por sí mismo central? ¿Qué ideas también tienen? Ok, Jeffrey plantea, es la relación entre organismo y objeto. Profe, yo quería preguntar algo. Es que Dale. mira, por ejemplo, yo leía que decía algo así como que, o sea, que se modifica organismo y objeto. O sea, cuando se refiere a objeto, o sea, decía como que se modifican las imágenes para los dos, o sea, para organismo y para objeto. Entonces no entiendo como a qué se refiere con eso. Perfecto. Perfecto. Ok. Bien, bien, bien. Digamos que Julián dice, vamos entonces por pedacitos. Vamos por pedacitos para que eso nos quede así súper claro. Entonces, lo primero, cuando nosotros estamos hablando para explicar la pregunta que hacía de el cambio que se da entre el organismo y el objeto, significa que, volviendo al ejemplo, vemos, digamos, tu organismo cambia cada vez que ves a una mujer X, ¿vale? Esa mujer, como tal, se te vuelve como el objeto, pero para que no nos confundamos, vamos a decir sujetos y objetos, para que tengamos la misma idea de la clase anterior. Es decir, que nuestro organismo ante los sujetos cambia y experimenta un cambio corporal, que sería lo que habíamos definido ahora como protosimismo. ¿Bien? Pero en ese cambio corporal, lo que sucede a continuación es que empezamos a establecer o a entablar una imagen o una construcción que va a tener la representación tanto del sujeto involucrado o del objeto involucrado que causa mi cambio corporal. Es decir, que cuando ustedes ven a esa mujer en particular, entonces ante esa mujer ustedes dicen, yo me posiciono, ¿no? Empiezo a notar que creo un estado corporal cada vez que la veo y se convierte como en una regularidad. ¿Eso qué significa? Que esa mujer ya deja de ser cualquier mujer. Muy similar a, no sé si han leído El Principito. En El Principito, digamos que hay un apartado en el que dice qué significa domesticar. Domesticar, en últimas, viene siendo que tú ya dejas de ser un niño más, o dejas de ser un zorro más, o dejas de ser una rosa más, y te conviertes en mi rosa, en mi niño, ¿no?
¿vale? Entonces, ¿en qué estamos hablando en este sentido del sí mismo central? Significa que empezamos a construir una imagen corporal o una representación corporal ante el objeto o el sujeto que causa ese cambio corporal. ¿Eso qué significa? Que ya vamos a tener como si tuviéramos un patrón corporal, un estado corporal sobre el cual nosotros decimos, claro, este cambio corporal es cuando veo a alguien que me gusta, ¿sí? Y utilizo mi cuerpo como referente. Sí, vendría siendo como un significado, es decir, ya deja de ser algo fuera de mí y empieza a tomar sentido para mí en el sentido de que involucra a mi cuerpo cada vez que lo veo, cada vez que veo ese objeto, cada vez que eh, escucho esa voz, cada vez que huelo ese perfume. El ejemplo de la película de hoy, el perfume francés Tissot, o no sé, creo que era Tissot, algo así, era el que usaba su pareja al principio. Entonces, cuando él lo huele, él tiene como un cambio corporal, o sea, ahí está hablando su sí mismo central de todas las experiencias previas que ha acumulado con ese perfume, con ese olor. Ese olor puede ser un objeto en particular, que es el perfume, pero genera un estado corporal. Entonces, esa estabilidad de la que estamos hablando acá es que nosotros nos relacionamos con las personas, nos relacionamos con las cosas y en esas relaciones empezamos a utilizar nuestro cuerpo como referente. Significa entonces que nuestro cuerpo empieza a decir, a indicarnos, a decirnos una regularidad, como que estas personas me caen bien, ¿no? O sea, mi cuerpo se siente bien con estas personas y con estas otras personas no tanto. Con este celular me gusta, con este carro me gusta, con este profesor me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos armando, Profe, tengo una pregunta. ¿vale? Claro. Por ejemplo, si yo tengo un recuerdo, eso puede también estar ahí en el sí mismo central. Vale, vamos para allá. El recuerdo, ¿listo? El recuerdo ya hace parte del sí mismo autobiográfico. Es decir, la historia que tú tienes con ese objeto. Entonces, ¿para qué? Ahorita nos vamos para el sí mismo autobiográfico, pero en este momento vamos a detenernos, es como en el central para que nos quede completamente claro. Teacher, Sí. entonces el sí mismo central sería como la respuesta, perdón, corporal ante un sujeto objeto, pues como una respuesta a nosotros. ¿Sí? Y eso significa Ok. entonces que al nosotros cambiar ante ese otro, ¿cierto? Ya lo estamos modificando. O sea, ya el objeto ya deja de ser como un simple objeto y ya significa para nosotros algo, ¿no? Que hace que Ok, explique un poco ok. la pregunta que tenía ahorita, creo que Julián, de la relación entre objeto y su, y su organismo, de que se modificaban mutuamente. Entonces, se modifican mutuamente porque el objeto causa un cambio en el organismo y el organismo causa un cambio en el objeto. Y en esa relación bidireccional es como se construye nuestra jerarquía de la vida, o sea, las personas que son importantes para nosotros, los objetos que son importantes para nosotros. Y eso, digamos que nos lleva siempre como a ubicarnos, ¿no? Ubicarnos en la vida, porque muchas veces, muchos de nosotros, ese protosimismo del que hablábamos ahorita, este sí mismo que está en borrador, digamos que empieza en borrador porque empezamos a construir cambios corporales, pequeñas sensaciones corporales con sujetos y con objetos, con estímulos, ¿vale? El cambio significativo en este momento es el tiempo, ¿vale? De ese cambio. Es decir, que ya no es como la primera vez que la vi, sino que ya en este momento yo ya tengo una imagen de referencia que me dice, cada vez que yo veo a una mujer con esas características, me pasa eso en el cuerpo.
Entonces algunos dicen, ¿cómo te gustan? No, a mí me gustan rubias, no, a mí me gustan bajitas, no, a mí me gustan gordos, para que también participen las chicas. Me gustan gordos y me gustan afro, bueno, no sé, ¿listo? ¿Por qué? Porque nosotros construimos la relación con ese objeto y ya entonces tenemos un sí mismo central que usamos de referencia, ¿vale? Ese sí mismo central entonces se convierte como en el referente para tomar decisiones, en últimas, es nuestro cuerpo ante los objetos. ¿Listo? Entonces, en un primer instante, casi que hagan de cuenta que para entenderlo un poco mejor, nacemos y es la primera vez que escuchamos la voz de una mujer. Ahí estamos hablando de un protosimismo, ¿bien? Primeros cambios corporales ante la voz de una mujer. Luego resulta que esa voz de la mujer es una mujer que nos nutre, que nos alimenta, que nos cobija, que cuando lloramos nos da tranquilidad, nos calma. Entonces, la imagen corporal que yo voy a asociar a esa mujer, a esa voz, pues es de un sí mismo central tranquilo, sin traumas. Pero, ¿qué pasaría si yo, cuando escucho la voz de la mujer, luego viene el dolor, viene el sufrimiento, me pegan, me pellizcan, me chuzan, me muerden, o sea, me maltratan? La imagen de sí mismo central que yo voy a empezar a generar ante la voz de una mujer va a ser de absoluto terror y pavor. Bien. Entonces, el sí mismo central se convierte entonces en la continuidad corporal. Es decir, que el cambio corporal que experimente se mantiene en el tiempo, ¿no? Y ayuda a entender un poco también algunas fobias, por ejemplo, que nosotros, ¿por qué sentimos así el pánico, el terror por una cucaracha o por una araña o por un insecto o por, ¿vale? Como un perro, un gato, no sé. El asunto cuál es? Que tenemos nuestras experiencias con esos objetos que nos pueden ayudar a entender un poco de dónde proviene, ¿no? Esa sensación corporal de que me da taquicardia, me empieza la sudoración, ¿vale? Porque construir una relación con ese objeto de esa manera. ¿Listo? Ahí tenemos el sí mismo central, que es una relación más estable con el estímulo particular. ¿Listo? Y esa relación estable con ese estímulo particular, entonces significa que vamos a generalizarlo a otros estímulos. Es decir, estímulos con características similares nos van a causar mismas sensaciones corporales. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahora sí, teacher, Profe, verde. sí, profe. Gracias, profe. Bien, bien. Entonces ahorita el siguiente paso, ¿cuál es? Ah, bueno, si yo tengo ya un estado corporal, ¿vale? Ante el estímulo, yo ya tengo un sí mismo creado, ¿listo? Pero aquí viene entonces la subjetividad o singularidad. O sea, todos nosotros tenemos nuestros estados corporales, de los cuales son como objetivos, o sea, nos marcó así. Tenemos este cambio corporal y es constante. Cada vez que la vemos, cada vez que escuchamos esto, etcétera, que la moto suena, entonces me acuerdo del robo. Pero ese robo viene de mi sí mismo autobiográfico. Es decir, que cuando nosotros hablamos de sí mismo autobiográfico, significa que todos estamos experimentando esta misma experiencia aquí y ahora. Todos están escuchando mi voz, un ruido de fondo tranquilo, tal, voces, están escuchando esto, está la Champions por allá de fondo, etcétera. Y nos encontramos con que cuando yo les pregunté, no sé, no sé, mañana se encuentran con un amigo y les preguntan, oye, ¿qué hiciste ayer de 2 a 4 de la tarde? Entonces, unos dirán, no, yo estuve en la mejor clase del mundo. Otros dirán, no, una clase horrible. Otros dirán, no, 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 mira que estuve pendiente del partido. O no, una clase interesante. Vamos a tener diferentes historias sobre lo que acabamos de pasar. ¿Bien? Ese sí mismo autobiográfico, por lo tanto, es nuestra narrativa, nuestra historia, ¿vale? Para entenderlo un poco mejor, cuando yo destapo mi café, ¿vale? Entonces yo destapo el café, llega el olor del café, ¿listo? Nosotros ahí partimos de sí mismos centrales,
Entonces todos hemos ya tenido esta experiencia marcada en nuestro cuerpo de lo que significa una taza de café, el olor del café, ¿vale? Pero lo que pasa posteriormente en sus mentes y en sus corazones, ¿vale? Es distinto. Es decir, algunos van a recordar el té o el café que se tomaban con su amado en la finca el domingo pasado. Y otros van a recordar que el café que les preparaba su mamá y los levantaba con cariño. ¿Bien? ¿Listo? El sí mismo autobiográfico, por lo tanto, nos singulariza. Son, ese es la historia que yo tengo con mi sí mismo central, con ese estímulo en particular. ¿Vale? No sé si se entiende. Profe, pues yo lo que entiendo es, no sé, usted me corrige, que es como una vivencia de alguna experiencia, pero con una perspectiva subjetiva. Profe, la verdad podría explicar un poquito más que sí se entiende, pero no del todo, la verdad. Dale, dale, no, está bien, está bien. ¿Qué nos dice la lectura sobre el sí mismo central? ¿Qué leyeron de allí? ¿Qué entendieron de allí? Profe, ¿Sí? pues a ver, de acuerdo a lo que tú has explicado ahorita, digamos lo que yo puedo entender es que hay cierta situación que, digamos, puede ser la misma para todos nosotros, pero de acuerdo a la interpretación que le dé nuestra mente, nuestro cuerpo al momento, digamos, lo que más nos estimule va a ser el recuerdo que, pues, el cuerpo o nosotros mismos vamos a guardar de esta situación, así sea la misma para todos. Ujú. Ok, ok. Sí, digamos que nuestro sí mismo autobiográfico, en últimas, es que ese registro corporal que tenemos ante los estímulos, que estaríamos hablando del sí mismo central, o sea, el protosí mismo y el sí mismo central estarían ahí trabajando, ¿cierto? Pero en particular, esas regularidades del sí mismo central conllevan ciertos recuerdos o ciertos registros de experiencia. Esos registros de experiencia significan entonces que nosotros, al momento de eh, tener este cambio corporal que diríamos, vale, diríamos, ¿quién es Alejandro Botero? ¿O quién es eh, Santiago? ¿O Paula? ¿O Sara? Diríamos que son el resultado, ¿vale? De los sí mismos centrales, ¿vale? Son el resultado de esas marcas que los han dejado con huellas en su cuerpo respecto a ciertos estímulos. Y entonces, lo que haríamos nosotros en el sí mismo autobiográfico sería recordar dónde surgieron esos recuerdos, dónde pasaron, dónde se registraron, ¿vale? Entonces, un, una persona, cuando nos narra su historia, entonces tenemos la cita de una pareja, uno está muy enamorado, del otro no. ¿Cómo se conocieron? Seguramente el que está más enamorado va a recordar muchos detalles, demasiados detalles. Bien, es decir, que su sí mismo autobiográfico, por decirlo así, es mucho más rico de registros, de cambios corporales, porque se sentía perdidamente enamorado. Y el otro puede que no recuerde muchas informaciones, muchos datos. Y eso, digamos, ¿de qué depende? Que para nosotros como psicólogos es importante que si sabemos qué es lo que ha marcado una persona, ¿no? Es decir, cuáles han sido como, tomando lo que hablábamos en la clase anterior en historia, diríamos, cuáles han sido sus breaking points, puntos de quiebre en las trayectorias de su vida, estaríamos diciendo un poco, entendiendo un poco el porqué de su autobiografía, o sea, el por qué se narra de la forma en que se narra.
el por qué dice que los hombres son una porquería, ¿no? O que las mujeres son lo mejor que le ha podido pasar a este mundo, ¿sí? Entonces, la inspiración, ¿sí? La inspiración, el marcador somático, ¿vale? El marcador somático estaría mucho más arraigado en el sí mismo central, es decir, digamos, si a ti te dieron chancleta porque llegaste con algo que no era tuyo a tu casa, ¿bien? Tú tienes un marcador corporal, o sea, la huella de la chancleta, ¿sí? La sensación corporal, así el pavor, que te dieron una tunda horrible, pues, y a duras penas sobreviviste, pero estás nuevamente en el mundo. Tú marcas en el cuerpo ese sufrimiento que tuviste, ¿bien? Entonces, esa marca corporal, esa huella corporal de esa tunda que te dieron, de ese dolor que sufriste, que experimentaste, cada que tú dices, ves algo que no es tuyo, inmediatamente hay un marcador corporal que te dice, recuerda el dolor que sufriste, que experimentaste. ¿Bien? Entonces, nosotros cuando sentimos intuiciones, tomamos decisiones, las tomamos sobre la base de esos recuerdos, sobre la base de esas huellas corporales, de ese conjunto de sí mismos centrales, de esas estabilidades en relación con ciertos objetos. Entonces, pongámoslo así, cojamos el ejemplo de el programa de psicología, ¿bien? O sea, estudiar, Profe, ¿sí? profe, una pregunta. ¿El sí mismo autobiográfico podría llegar a ser la unión de varios sí mismos centrales? Sí, sí, de hecho, tu biografía, o sea, tú estarías compuesto, por decirlo así, de el resultado de ese conjunto de sí mismos centrales. Porque es la estabilidad que has experimentado con los estímulos que te rodean, lo que te hace a ti quién eres. ¿Eso qué significa? Hay personas que aman la naturaleza, disfrutan estar en la naturaleza, se sienten maravillosos allí, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que han estado en ese estímulo, el marcador corporal, es decir, su sí mismo central les dice, yes, sí, esto me encanta, me gusta, o sea, su cuerpo se los dice. Y entonces, ¿de qué estará hecha su biografía? De experiencias relacionadas con, ¿vale? Con la naturaleza. Va a narrarnos muchas cosas relacionadas con, con la naturaleza, con los árboles, con los animales. Pero al mismo tiempo, este sí mismo autobiográfico, en última nos estaría hablando acerca de dónde hemos registrado, cómo hemos registrado esas experiencias. Entonces, volviendo como al ejemplo que quería colocar un poco, es nosotros tomemos de referencia algo que todos conozcamos, digamos, el programa de psicología, bueno, el profesor. Entonces, Alejandro, con el profesor, la primera vez que ustedes escuchan al profesor, hay una sensación corporal, ese sería su sí mismo, su proto sí mismo, ¿sí? Luego viene un sí mismo central, es decir, una estabilidad, como que ustedes ya empiezan a decir, este profesor me genera esta sensación corporal, como que él es buena onda o es mala onda, ¿no? Es como que tomamos ese lugar, ¿no? Como que lo juzgamos así, le entiendo, me gusta, no le entiendo, no me gusta, bueno, tal. ¿Listo? Y ya la forma en que nosotros a ese resultado de sí mismos centrales, entonces la persona que marcó su cuerpo, marcó una imagen conmigo negativa, es decir, no le entiendo, aburrido, etcétera. Cuando le preguntan por mí, por sus experiencias conmigo, su autobiografía, ¿qué dirá? No, pues no, no me gusta, no es un buen profesor, mejor cambiarlo, no, no sé, no me gusta, ¿vale? Versus la persona que ha tenido una buena experiencia, es decir, un buen marcador, ¿listo? Por eso es tan importante que ustedes cuando están haciendo preguntas de investigación, están investigando, entiendan que la persona no es la misma el día de hoy, o sea, la tienen el lunes y si ustedes el lunes y se quedan con la versión del lunes, pues es la versión del lunes del resultado de los marcadores somáticos que ha tenido o de los sí mismos centrales que ha experimentado hasta este momento. Pues mira, lo de los gatos, a mí me parece interesante que vos sigas preguntando por eso. Yo la verdad quiero decirte abiertamente, los gatos en este momento no nos interesan. ¿Listo? Vamos a hablar de humanos. Humanos.
Entonces, eh, volviendo, lo que estamos tratando de hacer, ¿listo? Es ubicarnos en términos de indicar para nosotros por qué las personas se ubican en ese lugar para ver el mundo, para narrarse a sí mismos. Entonces, si tú le preguntas a personas que han tenido malas experiencias, ¿vale? Malas experiencias con un servicio, te estás perdiendo de todas las personas que han tenido buenas experiencias que te pueden dar otra narrativa diferente. Entonces, lo importante es, si estás trabajando con una persona, pues reconocer que tiene esas variabilidades. Es decir, que en un primer momento vamos a encontrarlo, seguramente ese día, si lo robaron, pues va a tener una sensación corporal, un sí mismo central, que no nos hablará mucho acerca de bien en ese momento de su vida. Entonces, la autobiografía se parte un poco de quiénes somos, ¿vale? Pero al mismo tiempo, esa autobiografía va a estar relacionada también con que los estímulos de nuestro entorno no a todos nos pasan o nos marcan igual, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que el perfume, tesoro, ese que estábamos hablando ahora, hay unos que lo odian y otros que lo aman. ¿Por qué? Estaríamos como en ese sentido. Algunos tienen unos buenos recuerdos con ese perfume y otros unos malos recuerdos con ese perfume. Entonces, en últimas, estamos como retornando al inicio del curso. La conciencia, diríamos que no es protosimismo exclusivamente, Profe, es una juxtaposición de todo eso, ¿sí? a ver, como tal, digamos, el protosimismo, el sí mismo central y el sí mismo autobiográfico, pues digamos, se podrían poner en tres momentos, ¿no? El proto es antes de la situación, o sea, digamos, como un prejuicio. Eh, el sí mismo central son las experiencias que vas viviendo a medida que vas interactuando, pues digamos, con dicha situación. Y ya el autobiográfico es después de haber interactuado con esa situación, ¿no? Sí, es como lo recuerdas, ¿no? Ok. Es lo que O te sea que, une. o Ujú. sea que se podrían estipular esos tres momentos para, para cada uno. Sí, pero quitándole lo del prejuicio. Digamos que el protosimismo es la sensación corporal, cómo se te da. O sea, es el cambio que experimentaste porque oliste algo, escuchaste algo y nada, es la sensación pura, organísmica. Ok. ¿Sí? Ese es el protosimismo, te das cuenta que cambió tu cuerpo, algo pasó, ¿vale? Cuando tienes regularidades, o sea, te das cuenta que cada que aparece ese estímulo tienes la misma sensación corporal, el mismo cambio, hablamos de un central, ¿bien? Y ahora resulta que cuando te preguntan por ese estímulo en particular, tú lo recuerdas de alguna manera. Es como lo que te evocó, lo que te generó. Estaba pasando esto, estaba viviendo esto, ¿sí? Entonces, por eso el autobiográfico es tan subjetivo. ¿Por qué? Porque todos recordamos diferente la misma experiencia, porque nos fijamos en diferentes cosas que nos gustan. Entonces, nos encontraremos después y mañana yo les diré, seguramente recordaremos este momento de forma distinta. No sé si a ustedes les ha pasado cuando están con sus amigos que discuten sobre cosas que vivieron en el pasado. ¿Vos te acordás cuando? Y uno dice, no, no, eso no fue así, pasó esto, y el otro, no, esto, eso. Bueno, ¿por qué? Tiene que ver con este asunto de cómo marcamos esa experiencia, ¿sí? Lo que nos significó a nosotros, a cada uno. Porque por eso a veces nos dicen, ah, te gusta tal, porque no lo olvidas, ¿no? Como que lo recordas, lo evocas constantemente. Mm, el asunto, ¿cuál es con esto? Que cuando estudiamos al sujeto, el sujeto es todo esto. O sea, nosotros no podemos decir, ah, aquí es el protosimismo central, y acá el autobiográfico, ¿vale? Sino que sucede todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una enfermedad, digamos, mental, con causa orgánica? Es decir, hay una tiroides enferma. ¿Cómo esa tiroides enferma puede modificar las representaciones del cuerpo, los mapas?
cómo esa tiroides, por ejemplo, puede alterar la forma en que registro el estímulo. Es decir, creía que estaba enamorado cuando en realidad no lo estaba. Fue causa del desorden hormonal en el que me encontraba, ¿sí? La depresión, no es que estuviera deprimido, es que estaba con un desorden hormonal a causa, ¿vale? Entonces, es importante entender este asunto desde ahora, ¿vale? Entonces, no sé si con eso ha quedado claro o no. Verde, teacher. Yo verde. Vale, vale. Ya, Sí, entonces fíjense que miren que son conceptos como que aparentemente sencillos, ¿cierto? Pero que nos ayudan bastante a entender pues lo que vemos alrededor, o sea, entender por qué no tenemos que pelear con una persona que no se pone, que no ve el mundo como yo lo veo. Pues entiendo por qué, ¿no? Entiendo por qué lo vemos diferente. ¿Mm? o Entonces, sea que todo esto sería lo contrario de una construcción social, sino más de una construcción personal de la situación. sí, aunque con eso que tú acabas de decir también es importante señalar que muchas veces nos adjudicamos cosas, es decir, nos dicen cómo experimentar nuestro cuerpo. Entonces, usted tiene que sentir así. El orgasmo se experimenta de esta manera, solo en esa parte del cuerpo y así sucesivamente. En ese sentido, lo que te quiero decir es que si bien es una experiencia que se construye de manera individual, no podemos desconocer la influencia que ejercen los otros en la manera en que experimentamos el cuerpo. La Alemania, la guerra, lo que decíamos de Hitler, nos dice que la cultura que está bien y nuestro cuerpo nos dice que está mal. Pero la cultura opera tan fuerte, la educación opera tan fuerte, que negamos nuestro cuerpo y empezamos a validar el asunto de asesinar, de exterminar. ¿Bien? Entonces, si la cultura está enferma, eso también puede ayudar a enfermar nuestro sí mismo, nuestra biografía, ¿vale? Lo que O somos. sea que eso también podría ser otro factor que afecta a la manera en la cual nuestro cuerpo, digamos, interpreta esa situación, ¿no? O sea, digamos, lo social. Sí, claro. O sea, si yo te voy a presentar a una chica y yo te digo, te doy unas malas referencias de la persona en cuestión, tú te vas a relacionar desde esas referencias. Y luego, o sea, vas a estar, si yo te doy una mala referencia, prevenido, pero no has tenido la experiencia, apenas me estás conociendo. Bien. Entonces, sí es interesante cómo nosotros vamos construyendo a partir de lo que otros dicen, pero utilizamos nuestro cuerpo como referente y terminamos en últimas en una negociación social individual. Compleja, obviamente, más de lo que quiero que se vea, ¿vale? Bueno, yo creo que en cualquier momento nos va a sacar, entonces les agradezco por la clase de hoy. Ujú, ujú. Sí, total, o sea, tu cuerpo te ha marcado por tus experiencias previas y así eso va a generar cómo interpretas lo futuro, cómo vas a ir a continuación viendo la vida. Sí. O sea, si tu cuerpo ha estado lleno de dolor, pues si te pegan, tú dices, pues, ¿qué más da? Mientras que una persona que nunca le han pegado, cuando le pegan, crisis absoluta. ¿Cómo me pudiste pegar? Bien. Entonces, claro, vamos a verlo desde ahí, vamos a verlo en ese ejemplo corporal, pero, pero en esencia es eso. Lo que pasa en nuestro cuerpo pasa en nuestra mente y viceversa. Vale, listo, chicos. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.